cada uno. Que su palabra, Señor, por el Espíritu alumbre los corazones y las almas y traiga bienestar a cada uno y también orientación. Y si hay algo que se debe cambiar, que su palabra ayude para que el Espíritu Santo y ella nos puedan dar una orientación, una guianza y podamos hacer cambios. Y que nos dé la fortaleza que le dio al rey Ezequías y al rey Josías, estos hombres fuertes que combatieron los poderes del infierno y los poderes humanos y todo poder que se levantaba contra el conocimiento de Dios, y defendieron la fe valientemente, haciendo que el pueblo volviera a Dios. Le pedimos que ese avivamiento que brotó en el corazón de ellos y que siguió por los siglos de los siglos, ese avivamiento esté en nosotros y que el Espíritu de Dios nos dé vida por su palabra y por su promesa, por su fidelidad y en respuesta a la oración. En el nombre de Jesús, amén. Dice Escritura: entonces daré a los pueblos un lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre de Jehová y le sirvan de común acuerdo. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguno de tus actos con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en el monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en boca de ellos. Ciertamente serán apacentados y se recostarán sin que haya quien los amedrente. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, en el año 625 a.C., en medio de dos avivamientos que promovió el rey Josías, el primer avivamiento fue un fracaso porque no hubo celo. Fue un avivamiento de corazón engañoso, y Dios levantó al profeta Sofonías para reprender el corazón engañoso, el avivamiento falso. Y hubo un segundo avivamiento en el rey Josías, ayudado por el Espíritu de Dios y el profeta Sofonías, que fue un avivamiento grande, poderoso. Este avivamiento alimentó un hilo que ya venía desde el rey Ezequías, que fue el avivamiento más grande. El hilo venía por corazones que estaban dispuestos a adorar solo al único Dios verdadero. Pero ya usted vio, como Diego lo explicó, que la mayoría del pueblo estaba como veleta, se iba con el líder de turno, pero el pueblo estaba deseando pecar. Además de eso, el pueblo tenía algo que a Dios le molestaba, y yo se los voy a decir que es, no sé si a usted le ha pasado. El pueblo, donde veía a los asirios, las mujeres decían, les daba como un espasmo, ¿eh? Porque los asirios eran muy guapos, muy saludables, muy bien comidos. Y a las mujeres les daba eso, y el marido se pone mal cuando la mujer hace eso, ¿verdad? Más si lo hizo delante del marido, ¿verdad? Eso es como cuando vieron la película de John Travolta, la primera vez que yo fui a ver la película, y estaba el cine lleno de mujeres, y donde salió John Travolta en calzoncillo, todas hacían yo nunca había escuchado un querido igual, ¿verdad? Eso pasaba con las mujeres y pasaba con los hombres que estaban viendo la ciudad de Asiria o habían ido a visitarla y traían información. Era una ciudad cosmopolita, de lujo, una ciudad gloriosa debido a la abundancia de prosperidad y botines que habían ahí. Entonces eso producía en el pueblo un desconsuelo de Jehová, que por qué Jehová no da eso que los asirios sí tenían, y que Baal
les estaba dando a los asirios. Este tipo de actitud a Dios le molesta, porque es un insulto a Dios. Y solo un idiota puede hacer eso, un loco. Y yo le voy a decir por qué. Porque todo lo que los asirios tenían, ¿quién se los había dado? ¿Dios o Baal? Baal no puede dar nada porque no tiene nada, porque todo es de Dios. Y el único que puede dar es Dios. Entonces lo que tenían los asirios lo tenían porque Dios se lo dio para probar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y su pueblo tenía que tener capacidad racional para entender eso. El impío puede progresar, no importa, Dios lo puede bendecir, pero el impío no va a ir al cielo, va a ir al infierno, a la ruina total. No tiene esperanza, no tiene futuro, solamente disfruta temporalmente. Y Dios eventualmente ha permitido el progreso de algunos pueblos, al igual que también ha dado cátedra a Dios. Dios ha destruido pueblos enteros, naciones enteras, con el objetivo de enseñarle a Israel que Dios no soporta el pecado. Y usted dirá, ¿pero cuáles pueblos? Acuérdese de Sodoma. Por Sodomos, Dios los quemó. Gomorra, por Gomorros, Dios los quemó. Aquellas ciudades vecinas de ellos se contagiaron y también recibieron el mismo juicio. Acuérdese del mundo de Noé. Habían 300 millones de personas y Dios ahogó todas en lodo. Solo quedaron 8. Noé y 7. Noé, la doña, los 3 hijos, las 3 doñas. 8 personas. Acuérdese usted del país de los sonsomeos. Eran personas de 3 metros de alto. Le decían los sonsos porque eran muy lentos. Ese pueblo fue exterminado. Acuérdese usted de los 7 pueblos de Canaán. Los cananeos fueron exterminados, eran 7 naciones. Acuérdese de los hicsos. Hay muchos pueblos que la historia dice que pasó con ellos. Acuérdese de los mayas. Los mayas desaparecieron de pronto. Y así infinidad de pueblos que Dios desapareció con una simple enfermedad. Un simple juicio de Dios desapareció naciones enteras. Y Dios quería que Israel razonara que si Dios hizo eso con esos pueblos, a los pueblos que hagan lo mismo, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? Lo mismo. El problema es que Judá hizo peor que Sodoma, peor que Gomorra, peor que los sonsomeos, peor que los habitantes de Canaán. Judá hizo peor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué, dirá usted, por qué Judá hizo peor? Bueno, porque cuanto más bendiciones da Dios a una persona, tanto más se aleja de Dios y peca. No todos están preparados para manejar la bendición de Dios como el rey David, que el rey David llegó a ser el hombre más rico del mundo, pero él antes de morir dijo, todo esto es para que le hagan una casa a Dios que sea más gloriosa que todos los templos del mundo. Él tenía un corazón para su Dios. No todos tienen ese corazón como el corazón del rey David, que el rey David antes que nada pensaba en ofrendarle a Dios. Antes que nada él pensaba en compartir todos los botines. Era la regla de David, todo el botín se reparte a partes iguales. David nunca pensaba egoístamente, egocéntricamente. Él pensaba siempre con el amor de Dios en su corazón. Y por eso es que la Biblia dice que era un hombre que tenía el corazón lleno de amor de Dios, tenía un corazón como el corazón de Dios, que Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, el escenario es que Judá está en una degeneración religiosa y moral. Ya Diego explicó la terrible corrupción del corrupto y cómo Sofonías, que era un noble, un descendiente del rey Ezequías,
conocía ese entorno pecaminoso y lo denunció. Pero todo lo que los profetas dijeron, todo lo que Dios dijo a través de ellos cayó en oídos sordos. Dígale al hermano que está a su lado, oídos sordos. Oídos sordos. ¿Qué significa oídos sordos? Que oye, pero no quiere oír. Le estorba lo que le dice Dios. Entonces lo rechaza y lo justifica el rechazo de cualquier manera. Había muchas formas de justificar el pecado y siempre las habrá. Hay pretextos para pecar. Hay muchas formas que usted puede justificar lo que usted hace, las injusticias que comete o los pecados que comete. O usted puede justificar su temperamento. Usted puede justificar con que usted no puede cambiar. Usted puede justificarse, pero eso no funciona con Dios. No funciona, así de fácil. Y usted dirá, ¿por qué no funciona? Bueno, porque ahí está el profeta Daniel. Ustedes están leyendo la vida del profeta Daniel y que han encontrado que este hombre, aún en Babilonia, era impresionante. Porque era un hombre de verdad, un hombre de carácter, un hombre fiel a su Dios, fiel a su religión, fiel a la palabra de Dios, un hombre que estudiaba la Biblia y un hombre que predicaba la Biblia y un hombre que ganó los emperadores y los convirtió en misioneros. Un hombre que no le temblaba el pulso para hablarle a un emperador y decirle, usted está adorando imágenes que no oyen y no hablan. Y usted debió haber adorado al único Dios verdadero. Y por esa razón, aquí le viene el juicio. Mene, mene, tekel uparsin. Has sido pesado, te faltó peso y tu reino será quitado. Esa misma noche, el emperador cayó en manos de sus enemigos y el reino. Este hombre, como Daniel, nos afecta a todos. ¿Cuántos dicen amén? Un mejor amén. Amén. Porque no era solo él. Ahí estaba Sadrach, Mesach, Abed-nego y 4,600 que se llevó Nabucodonosor presos para Babilonia. Porque Nabucodonosor dijo, me van a llevar a Babilonia lo mejor de Judá, solo cristianos en primer lugar. Y no solo cristianos, cristianos que sean verdaderos cristianos. No quiero personas de otra clase en la corte. Nabucodonosor se llevó lo mejor, se llevó a Daniel, a Sadrach, Mesach, Abed-nego y a 4,600, entre los que iba el profeta Ezequiel. Y estos 4,600 Nabucodonosor los puso a gobernar el imperio, porque eran hombres superiores. Eran superiores en carácter, no se les encontró falla, no se les encontró defecto, no se podía encontrar una inmoralidad, algo indecente, algo desleal, no se les encontraba, porque eran hombres muy fuertes, muy maduros, a pesar de que eran jóvenes. Pero ellos habían venido del avivamiento del rey Ezequías. El avivamiento tiene bendiciones. Una es que hay prosperidad. ¿A cuánto les gusta la prosperidad? Amén. 2, que hay mayor comprensión de la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 3, hay un rechazo al pecado. Hay poder del Espíritu en nosotros para dejar a un lado ataduras, vicios pecaminosos que son muy simples de dejar, nada más que hemos quedado atrapados. Amén. Amén. Bueno, Dios dice aquí, por Sofonías, dice, señoras y señores, en el año 625 tenemos un pequeño avivamiento, pero esto no tiene remedio. El juicio ya está decretado. Van a caer en manos de Nabucodonosor. Solo faltan 20 años para que eso pase. Y estos 20 años es una gracia de Dios debido al avivamiento.
El avivamiento trae la paciencia de Dios. El avivamiento trae la misericordia y la gracia de Dios, la prolongación, la postergación del juicio. 20 años después llegó Nabucodonosor y el hijo menor del rey Josías fue humillado. Le mataron los hijos delante de él y le dijeron: vea. Le degollaron los hijos y luego le sacaron los ojos a él para que solo se estuviera acordando de sus hijos degollados, y lo llevaron a una prisión en Babilonia. Ahí terminó el rey de Judá, sin ojos, sin hijos y en una cárcel. ¿Quiere usted quedar igual que él? Ya le pregunté, conteste. No. No quiere. Pues Dios le hizo eso al hijo de Josías. Se lo hizo porque ese hombre no hacía caso, oía la palabra y no le funcionaba. Entonces Dios es el mismo y Dios va a hacer lo mismo. Entonces Dios dice: es inevitable, no hay escapatoria, ni aunque se ponga delante de mí Noé, Job y Daniel juntos a interceder, voy a cambiar ese juicio, ya va a caer. Y ustedes dirán: pero es que Dios es tan bueno que cuando Dios visitó a Abraham, le dijo: Abraham, si hay 10 cristianos en Sodoma, la perdono. Y Abraham estaba todo contento esperando que hubieran 10. No habían 10, habían 3 nada más. El juicio cayó, pero esa oferta de los 10 ya pasó, porque aquí habían más de 4,600 y no funcionó. Los 4,600 no ampararon al resto de impíos. Dios lo que está diciendo es: se acabó el juego, vamos a tomar esto en serio, ya ustedes me tienen harto, ya no soporto más y ya hasta aquí, tengo que enseñarles a hacer caso como se debe. Entonces Dios dice: el juicio está decretado. La forma que ustedes van a escapar del juicio es que personalmente, ya no nacionalmente, se vuelvan a mí. Que cada uno en su corazón resuelva, sin tomar en cuenta lo que los demás hagan, servir a Jehová y volverse a Dios. Oigan, que cada uno en su corazón, sin tomar en cuenta lo que el rey diga, o lo que los jueces digan, o los sacerdotes, o el que está a la par, o la esposa, o los hijos, cada uno en su corazón determine lo que va a hacer. Eso es lo que Sofonías dice. Se acabó el juego, cada uno en su corazón resuelva, ya no hay más amparo de que somos la nación de Dios, se acabó. El templo va a quedar en escombros, las mujeres van a quedar con hambre, tanta hambre que van a coger la placenta y se la van a comer como si fuera flan de coco. Y luego cogen el chiquito que tuvieron y se lo van a comer. Porque nosotros somos tan egocéntricos que preferimos vivir nosotros y que se mueran nuestros hijos. Porque preferían echarle los hijos a Baal y a Moloch para ver si llovía. Para ver si con esa lluvia venía comida. Y porque todos querían ser como los asirios. Pero aquí hay un problema, hermanos. Mientras Judá babeaba por los asirios, hombres como Daniel y aquellos 4,600 llegaron a Babilonia. Pero ninguno ni ninguna babeaba por los babilonios, a pesar de que eran más guapos que los asirios. Ninguno de ellos babeaba por la ciudad de Babilonia, ni se vio afectado por ella, a pesar de que la ciudad de Babilonia era de puro oro y tenía 25 calles y 25 avenidas de oro. Nunca se ha visto en el mundo una ciudad igual que tenga calles de oro. La única ciudad que va a ser igual es la Nueva Jerusalén. Nabucodonosor era tan poderoso que las mujeres donde lo veían caían desmayadas. Era tan guapo, tan saludable, que las mujeres crujían donde lo veían.
Todas querían tener hijos con Nabucodonosor, porque era la imagen del hombre perfecto, según los ojos humanos. Pero Daniel y aquellos 4,600, eso no les impresionaba, eso no los engañó. Ellos sabían que todo lo que Nabucodonosor tenía se lo dio Dios. El único Dios que puede dar algo. Los demás dioses no tienen nada que dar, es un engaño. El pueblo tenía que razonar bien, pero este pueblo se volvió loco por los ídolos, por el pecado, y ya no podían razonar bien. Y ellos se iban a los ídolos buscando el bienestar de la panza, buscando comer bien, buscando tener buenas viandas, salud, progreso, bienestar. Pero el único que puede dar eso es el Dios vivo y verdadero. Versículo 9. En vista de esto, Dios dice, vea, pero no se engañen, no van a creer que yo soy un grosero, que solo les doy chilillo y palo cuando se portan mal. Yo les voy a decir algo muy bueno que va a pasar en el futuro. Les voy a decir que yo los amo, tanto los amo, que la castigada que les doy es un 1% de lo que merecen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un 1% de lo que merecen, un mejor amén. Amén. En realidad Dios es tan misericordioso que solo castiga el 0.001% de lo que merecemos. Usted y yo merecemos bajar, que la tierra se abra y que bajemos al infierno. Eso es lo que merecemos, ¿o no? Sí. Amén. Eso es lo que merecemos por nuestros pecados. Pero la misericordia de Dios permite que la tierra no se abra, no nos trague, y que nosotros podamos seguir amándonos y seguir sirviendo a Dios, aunque no lo hacemos completamente bien como lo hacía Daniel y aquellos 4,600 jóvenes que se llevó Nabucodonosor. Entonces el profeta se para y dice, entonces, ¿qué significa entonces? En aquel día futuro, muchos años después de esto que va a pasar, yo voy a hacer algo. Daré a los pueblos un lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre de Jehová y le sirvan de común acuerdo. Esta es una profecía. Dios está diciendo aquí que todos los pueblos un día van a hablar el mismo idioma. No va a haber español, por dicha. No va a haber chino, que dicha. ¿Qué idioma vamos a hablar? Un lenguaje puro, como se hablaba antes del diluvio, un solo idioma. Muchas de las dificultades hoy día es que nadie entiende. Todo el mundo se volvió a las fábulas y la verdad está muy encubierta. Pero Dios dice que Él va a dar en el futuro una recuperación de la comunicación, porque el lenguaje es donde usted comunica lo que hay en su corazón, pero el que predica comunica lo que hay en el corazón de Dios. Y Dios quiere que todos nosotros cuando hablamos comuniquemos lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios dice que va a haber un día en que todos los pueblos se van a poner de acuerdo y solo van a hablar de Dios. ¿Se imagina un mundo donde todo es un culto? El rey de Babilonia le dijo a Daniel, Daniel, el Dios a quien tú siempre le das culto, ¿te ha podido librar de los leones? El emperador reconoció que Daniel era un hombre que daba culto a Dios. ¿Cuándo? Digan. Siempre. Daniel era un hombre que le daba culto a Dios siempre. Era un hombre espiritual. Un hombre que oraba 3 veces al día, pero que estaba en un culto permanente, porque el emperador lo dijo. Daniel, el Dios a quien continuamente tú das culto, ¿te pudo librar de los leones? Porque aquel emperador amaba a Daniel y lo admiraba.
no soportaba vivir sin él. Esa noche no durmió, porque Daniel era el hombre que usted desea tener cerca suyo, el hombre espiritual, el hombre que espanta a los demonios, el hombre que te enseña la verdad, el hombre que te anima, que te consuela, el hombre que te guía a la verdad. Eso es Daniel, el siervo de Dios. Los pueblos tendrán un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre de Jehová y le sirvan de común acuerdo. ¿Cuándo va a pasar esto? En el milenio. Y en los 7 años de tribulación se va a ver un fenómeno milagroso. 144,000 judíos van a hablar todos los idiomas del mundo sin haber aprendido ninguno. 144,000 judíos van a estar en este mundo por 3 años y medio y van a hablar con todas las personas de todas las tribus, naciones y lenguas en el idioma de ellos, en forma supernatural. Es el accionar de Dios diciéndole: mire, entienda, yo no lo castigo, en realidad usted no está recibiendo nada de lo que merece, pero aún así yo tengo planes de bien para usted. Aún así yo los amo tanto que lo que tengo son planes de bienestar. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes de bienestar? Amén. Dios tiene planes de bienestar para usted. Solo que los planes de Dios están siendo un poco estorbados por el pecado. Pero Dios tiene planes de bienestar, porque Dios le está diciendo: vea, entienda, esta castigada no es nada, entienda que yo estoy ayudándole, pero entienda que yo tengo planes de bienestar y que un día Israel va a ser la cabeza de las naciones y todas las naciones van a estar hablando solo de Dios. Culto permanente. No sé cuántas horas va a ser el culto en el milenio, pero creo que son 12 horas diarias. ¿Qué le parece? Mucho culto. Y a veces nosotros en esta dispensación llegamos tarde al culto o no venimos. En el milenio el culto va a ser todos los días y 12 horas diarias, tal vez más. Voy a investigar bien. Porque Daniel era un hombre que le daba culto a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Hombres como Pablo que oraban sin cesar, día y noche. El hombre pasaba orando dormido, intercediendo. Estaba tan acostumbrado a orar que pasaba hablando solo en la noche, hablando con Dios, suplicándole a Dios, pidiendo el favor de los impíos que se conviertan al Dios vivo y verdadero. Verso 10. Desde más allá de los ríos de Etiopía me traerán ofrenda los que me invocan en medio de la dispersión. Esto habla Dios que todos los judíos que fueron dispersados por Asiria y por Babilonia, dispersados en todas las naciones. Acuérdense que después de esta disciplina ningún judío volvió a tener ídolos, nunca más, nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sirve la disciplina? Amén. La prueba es que Israel funcionó, entonces sí sirve la disciplina. La disciplina de Dios es adecuada y provechosa. Todos esos judíos dispersos son los que hicieron sinagogas en todo el mundo. ¿Cuántas sinagogas había en Alemania en los días de Adolfo Hitler? ¿Sabe usted? ¿Cuántas sinagogas hay en Costa Rica? Y una. En Alemania en los días de Hitler habían 1200 sinagogas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Hitler las quemó todas, las 1200. Quemó las sinagogas, todas, no quedó ni una, todas las quemó. Y eran más grandes que la Basílica de los Ángeles. 1200 sinagogas quemadas en una noche, órdenes Adolfo Hitler. ¿Cuánto vale hacer 1200 sinagogas más grandes que la Basílica de los Ángeles o que la Catedral de San José? Eso lo hicieron los judíos. El mundo está lleno de sinagogas.
No hay un país donde no hay sinagoga. Y ellos están ahí para reunirse y hablar de la palabra de Dios. Y aquí dice que todas las naciones traerán a esos judíos a Jerusalén. En el milenio, los judíos van a ser la nación principal de todo el mundo y las condiciones van a ser increíblemente favorables. Condiciones diferentes a las que hay ahora. Verso 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguno de tus actos con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en el monte de mi santidad. ¿A usted le da vergüenza cuando peca? ¿Le da vergüenza o no le da vergüenza? Cuando usted peca y nadie se dio cuenta, lo vio Dios. ¡Qué vergüenza! Lo vio el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, porque todo lo ven. Pero seguramente había unos demonios también viéndolo. ¡Qué vergüenza! Dice que Dios va a quitar esa vergüenza. La vergüenza de Israel por lo que hizo, adorar ídolos cuando era el pueblo escogido por Dios. Esa vergüenza se va a quitar. Israel va a ser la cabeza de las naciones y va a tener todo el territorio que Dios le ofreció, desde el río Éufrates para acá hasta el mar. Y todos esos pueblos que ahora viven ahí fuera, eso es de Israel, porque eso es de Dios. ¿Cuántos creen que todo es de Dios? Amén. Eso es lo que dice: aquellos pueblos se volverán aguateros y leñadores, sirvientes de los judíos en el milenio. No serás avergonzada. ¿Se imagina el día que usted ya no siente vergüenza por lo que usted hace? ¿Qué día es ese? El día que usted ya no va a sentir vergüenza. Sea el día que usted es un sinvergüenza, puede ser, que ya no le afecta, ¿verdad? Así llamó Dios a Judá, nación sin vergüenza. Era una nación que ya no tenía vergüenza. Pero este día profético no es ese día. Es un día profético que dice que ya no habrá vergüenza en nosotros porque estaremos glorificados. Estaremos revestidos de la justicia de Cristo y Él habrá trasladado su santidad en nosotros y ya no vamos a sentir vergüenza porque vamos a saber plenamente cómo la sangre limpia todo pecado. Amén. ¿Cuántos creen que la sangre limpia todo pecado? Amén. Eso es lo que Dios quiere que ellos comprendan. No los castigo para que tengan más culpa. No los castigo para que piensen que yo soy un Dios severo. No, soy un Dios misericordioso que los castiga con casi nada de lo que merecen. Pero tengo planes de bien para ustedes. Los planes míos son planes de bienestar para ustedes. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Amén. Y tiene planes de bienestar para nosotros. Verso 12, en medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Jehová. Dios hace aquí una profecía por Sofonías extraordinaria. ¿Qué significa esta profecía? Que un día Cristo iba a venir a la tierra, que iba a caminar por Galilea. ¿Qué es Galilea? Galilea es una región de Israel cuando vino Jesucristo, que era, para que usted lo entienda, Judá. Cuando vino Cristo era la región espiritual. No habían demonios en Judá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaba Samaria, que era vecino de Judá, donde vivían los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se llevan porque los samaritanos piensan diferente y además ellos se dividieron desde Salomón en dos reinos. Pero luego sigue Galilea.
Galilea representa el judío que come carne de cerdo, que cría chanchos, que se mete lo que sea por sobrevivir, porque es un judío que no sabe leer y escribir, es un judío pobre, un judío que se quedó en la miseria, es un judío que no toma en cuenta ya lo que sea para sobrevivir. Galilea representa el centro de operaciones demoníacas entre los judíos. En Galilea estaba la gente endemoniada. Ahí estaba la María Magdalena, de la que Jesús sacó 7 demonios. Ahí estaba el endemoniado Gadareno, de quien Jesús sacó 6,000 demonios. Ahí Jesús envió a los discípulos y dijo: vayan por todas las aldeas de Galilea y saquen a los demonios y sanen a los enfermos, porque era una región como nunca se ha visto en este mundo, una región llena de enfermos y endemoniados. Era el paraíso de los demonios, Galilea. Ahí vivía la Virgen María y José. José tenía que ser el rey de Israel cuando Cristo vino, pero era un carpintero con un oficio vulgar. Un carpintero tenía que ir hasta el Líbano, cortar un palo, rasparle las espinas y la cáscara y traérselo al hombro hasta su casa en Galilea. Esto es trabajo de hombre. Ese era el trabajo de José y de Jesús. Trabajo más rudo que hay. No hay un trabajo más rudo que el carpintero en la época de Jesús. Eran hombres que tenían que traer la madera al hombro desde el Líbano, porque no había madera en Galilea. Galilea era una región sumamente pobre, 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 lo más pobre que hay, donde la gente está deseando comida porque no hay comida. ¿Por qué Jesús, cuando llegó a Galilea, llegaron 15,000? Porque ellos querían que Jesús les diera a comer, porque no tenían, y Jesús le dio comida a 15,000. Y luego les dice: usted me sigue por la comida que le di. Y todos se fueron avergonzados, porque era la verdad. Ninguno estaba queriendo oír lo que Jesús enseña. Ellos son galileos, lo que tienen es hambre. Yo estaba hablando con un muchacho que le dicen maldito, y le digo: bendito, venga para que hablemos de Jesús. Dice: no me hable de Jesús, deme algo para comer, me duele la panza de hambre. Digo: pero usted todos los días está igual y vive igual. De ahí: sí, porque es que yo estoy maldito. Y mi tata me dejó botado, mi mamá me dejó botado, nadie me quiere, estoy maldito, todo me sale mal, soy un maldito. ¿Ven? Él a sí mismo solamente le interesa llenar la panza en ese momento. Si yo le doy un sándwich, se sonríe. Pero aún así, después de que se come el sándwich, ¿qué quiere? Otro sándwich, porque tiene más hambre. Pero él no tiene hambre de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Pero Dios fue a Galilea, a lo peor, y de ahí sacó 11 apóstoles. De ahí sacó 120 que fundaron la iglesia. La iglesia fue fundada por galileos. Cuando el día de Pentecostés fue, la iglesia nació, todo el mundo decía: esos que están hablando son galileos. Se cumplió la profecía del profeta que dice: un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Jehová. Pero aquellos 120 que estaban en el aposento alto, el nacimiento de la iglesia. ¿Y cuánto ha salido después de eso? De la primera iglesia, cuando nació la iglesia, y la iglesia sigue y nosotros somos la iglesia. Amén. Gracias a Dios por esta profecía. De ahí de Galilea sacó 120. Les sacó los demonios, les sanó las enfermedades, les enseñó y los llevó y les dijo: ustedes son la iglesia. Un pueblo pobre, un pueblo humilde. Lo peor de lo peor sacó Jesús para ponerlos como apóstoles. Sacó los peores hombres.
los más pecadores, los más incapaces. Jesús hizo algo asombroso porque cogió lo que no sirve, los inútiles, inservibles, y los convirtió en los apóstoles de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Amén. Pueden darle un aplauso a Jesús. Ya que contraste, Daniel y los 4.600 en Babilonia, y Jesús viene y va a Galilea a buscar lo peor, porque Él vino a buscar lo que estaba perdido, somos nosotros. Pablo después dice, mire Corintios, ustedes son la chusma de Corinto, en ustedes no hay nada que valga la pena. La iglesia de Corinto era la peor gente de Corinto. Igualmente, nosotros la iglesia somos un pueblo humilde y pobre, un pueblo que ha sido sacado del pecado y traído a la luz. Verso 13, el remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en boca de ellos. Ciertamente serán apacentados y se recostarán sin que haya quien los amedrente. A ver, ¿cuál de ustedes nunca miente? Levante la mano. Bueno, parece que todos son mentirosos. Yo también, yo soy muy mentiroso. La única forma de que yo no mienta es cuando hablo respecto a la palabra de Dios. Ahí sí me agarro con cualquiera. Pero en este mundo todas relaciones son puras mentiras. Los negocios son puras mentiras. La gente nunca dice la verdad. Siempre te mienten. Yo como pastor en las consejerías, puras mentiras lo que le dicen a uno. Gente queriendo manipular a otro. Porque nosotros el pecado nos tiene torcidos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, aquí Dios está hablando de un remanente de Israel, no de la iglesia. Un remanente de Israel que no va a mentir, ni hará iniquidad. ¿Cuál de ustedes no ha hecho iniquidad? ¿Puede alguno decir, yo no he hecho iniquidad? Ninguno. Y si le preguntamos a toda la iglesia de todos los tiempos, ninguno puede levantarse y decir eso. Pero aquí el profeta profetiza que un remanente de Israel no hará iniquidad ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en boca de ellos. Y serán apacentados y se recostarán sin que haya quien los amedrente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos que profetiza el profeta? Son 144,000 judíos que van a vivir en este mundo después de la iglesia sea raptada, y que ellos van a estar predicando el evangelio después de la iglesia, y estas personas van a tener tal llenura del Espíritu Santo que ellos no van a mentir ni van a hacer iniquidad. Va a estar tan llenos del Espíritu que el Espíritu los va a guiar de tal manera que si ellos están en Costa Rica, el Espíritu se los traslada a China, exactamente al lugar donde hay un chino orando para pedir a Dios que le explique el evangelio. Y ese judío va a llegar ahí donde ese chino, le va a explicar el evangelio, termina con él y luego es llevado a Rusia. Y así va a estar operando, llevado por el Espíritu, sin necesidad de tomar avión, trasladado por el Espíritu, como fue el profeta Elías y el profeta Eliseo, y como fue Felipe. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Amén. Nosotros debemos recordar que Dios es todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Pues aquí Sofonía está profetizando, mire, el juicio ya no hay nada que hacer con eso. Ahora cada corazón decida si va a estar avivado y va a buscarme de verdad. Ya no tome en cuenta a la nación, ya no le eche la culpa al rey,
Ya no le eche la culpa al sumo sacerdote, no le eche la culpa a los demás. Ahora es usted y Dios cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que el profeta dice. Se acabó el juego. No más trato con la nación. Ahora el trato es personal. Amén. Amén. Aquí terminó el texto. Entonces, hermanos, ¿significa que estos que dice aquí no pecan? ¿Cree usted que estas personas no pecan? ¿Será posible que haya un ser humano que no peque? Aquí no dice que es que no pecan. Aquí lo que dice es que van a estar tan llenos del Espíritu que ni se van a casar, que ellos no van a tener tiempo de hacer otra cosa que servir a Dios, y que van a estar tan llenos del Espíritu Santo que ellos van a hablar solo lo necesario, cabal y puntual. ¿Cuántos de nosotros usamos las palabras que Dios nos da para comunicar y hablamos mala palabra o tonterías? De cada palabra que nosotros digamos sea ociosa, vamos a tener que darle cuenta a Dios, porque las palabras son para ministrar. Las palabras que usted diga ministran al que oye. Las palabras que nosotros decimos son importantes. Por eso es que Dios pone aquí un remanente de judíos, 144,000, nada más 144,000. Ellos van a ganar más personas que la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted dirá, pero ¿por qué ellos van a ganar más que la iglesia? Si la iglesia tiene más de 2000 años. Sí, pero la iglesia en 2000 años no ha tenido tanta gente como ellos van a tener. Ellos van a tener más de 7,000 millones de almas para ganar. Y usted dirá, pero la iglesia actual también tiene 7,000 millones de almas. Sí, pero la iglesia actual está seca. Está sin vida. No tiene avivamiento, no tiene poder. Ayer estaba yo con un muchacho y me vio y dice, mira, dice, qué pena, dice, me acuerdo cuando oraron por mí. Ese muchacho, un día, de casualidad, yo pasé por la casa de él y estaba así con el puñal encima de la esposa. Yo te mato tal por cual. Y yo le agarré la mano aquí, endemoniado, y ya mataba a la esposa. Y Dios me dio fuerzas para parar el puñal. Y de ahí me lo llevé para donde un pastor a que le oraran por él. ¿Y usted sabe qué pasó? El lugar donde estábamos temblaba, se estremecía, un terremoto, pero solo ahí. Y entonces yo le dije, mira, ¿y cómo estás? Me dice, mira, perdí la esposa, se hizo prostituta, perdí los hijos, no me hablan, no quieren nada conmigo, me estoy muriendo, tengo algo adentro, no estoy bien, dice, estoy podrido, tengo algo malo, estoy mal. Y ya me empezó a hacer una lista de calamidades. Y le digo, mira, pero aquel día tuviste la oportunidad de aceptar a Jesús de corazón. Y es que el corazón mío es falso, usted lo sabe, el corazón mío es engañoso. Es un corazón que dice que sí, pero es para sacar provecho. Es para sacar ventaja. Y le digo, ¿y hasta dónde te va a llevar Dios si tiene misericordia? Y dice, no sé, pero ya estoy en lo peor. Le digo, ¿y se acuerda aquella experiencia? Dice, yo me acuerdo. Y todavía estoy estremecido de miedo. Pero ¿qué es lo que pasa con estos corazones? Yo no entiendo. Habiendo tenido una experiencia de este calibre, ¿usted cree que hay demonios? Amén. ¿Ah? Amén. Hermanos, los demonios son reales y están en el entorno. Este muchacho tiene un demonio que salió y otro que se quedó. El que se quedó, al ver que estaba en peligro, trajo 7 peores. Ahora el muchacho está enfermo, está arruinado y está más duro el corazón porque el corazón se le hizo piedra. Ya no tiene capacidad de arrepentirse. Y yo no sé si Dios le irá a dar,
Pero de momento él está con un corazón hecho piedra, que ya no se abre. Está así, el corazón de él está así y no se abre. ¿Ve? Y a Dios nadie lo engaña, porque el corazón de él en algún momento delante de Dios quiso engañar a Dios. Y a pesar de que fue librado de ese demonio, le quedó otro. Y la condición de él viene a ser peor. Él estuvo aquí el día que se dio la clase de liberación de demonios en el Instituto Bíblico. Y todos los que estaban se asustaron todavía de ver la manifestación que él hace. Porque él está endemoniado, está endemoniado. Sin embargo, el demonio no le quita la conciencia y la capacidad de pensar. Fíjese usted que el endemoniado gadareno tenía 6,000 demonios y aún así corrió hacia Cristo. Los demonios no te pueden neutralizar totalmente. No le eche usted la culpa al diablo ni a los demonios. Acepte la responsabilidad y arrepienta. ¿Qué bendiciones le da Dios a Israel aquí? Mire, más bien los castigos sirvieron para hacer sinagogas. Mire, más bien yo les voy a dar un tiempo donde ustedes van a ser la nación del mundo y van a pasar en puro culto, y ustedes van a hacer que yo bendiga el mundo, y la lluvia va a caer a su tiempo, no van a tener que pedirle, no va a haber ningún ídolo, nadie va a invocar ningún ídolo, todos van a hablar el mismo idioma, no va a haber pornografía, no va a haber droga, no va a haber cigarro ni licor, nada. Durante 1000 años va a haber paz, no guerra, va a haber mucha comida, en la noche va a ser como la luz del día, y en el día va a haber 7 veces más luz. Los árboles van a tener 100 metros de alto, y va a haber otra clase de animales, porque no va a haber ningún animal de ponzoña. Los niños van a tener de mascota una serpiente y un león, porque el león y la serpiente será inofensivo. Dios está diciendo aquí, pero lo mejor, voy a mandar 144,000 que no mienten y que solo les interesa hablar el evangelio, y que van a ir y van a hablar todos los idiomas que hay, y se van a comunicar con todas las personas que están, como dijo Jeremías, me hallarán cuando me llamen de todo corazón. Va a haber personas en la tribulación, ore por ellos, que se van a hincar y van a llamar a auxilio sin saber que les va a llegar un judío. Hermanos, si después del rapto usted se queda, le voy a dar un consejo. Hínquese y suplíquele a Dios que le envíe uno de los 144,000 judíos. Esa es la salida. De otra forma usted está aniquilado. Los demonios lo van a hacer papilla, porque todos los demonios van a soltarse en este mundo, y va a ser un tiempo espantoso. Hermanos, Dios aquí está diciendo, vean judíos, lo que ustedes han hecho es tan grave que en realidad el castigo que se les ha aplicado es nada. En un futuro van a haber 7 años donde yo los voy a castigar en juicio, pero ya los voy a castigar de verdad. En esos 7 años voy a matar el 90% de todos los judíos, y voy a matar el 90% de todos los gentiles, y voy a matar los peces y los árboles, y ya no va a ser ambientalista, dice Dios, voy a matar todo lo que vive, acabo con todo. Y el agua la voy a volver sangre, para que beban sangre podrida. Y no va a haber comida. La lluvia va a ser más bien una maldición, como ya casi lo es. Hay lugares donde llueve y se inunda, otros lugares no llueve. Pero Dios dice, en el milenio va a llover lo necesario, gota a gota lo que ocupa la planta. Va a haber el agua necesaria para cada planta, como si estuviera controlado por una computadora, porque Dios va a mandar la lluvia a su tiempo. Esto es lo que dice Dios.
yo tengo pensamientos de bien para ustedes, israelitas, y la chilillada que les estoy dando, entiende y razone como Daniel. Daniel, estando en Babilonia, él no babió por los babilonios, no vio ninguna Babilonia guapa. Usted va a decir, es porque era eunuco. Aunque fuera eunuco, podía pecar. Daniel vio la ciudad y él no dijo, esta ciudad es mejor que Jerusalén, no. Él todos los días se hincaba en dirección a Jerusalén y decía, Señor, vuelve a levantar Jerusalén. Porque Jerusalén era la única ciudad que él admiraba, no Babilonia. Daniel era un hombre que estaba ahí y prohibieron orar y él más bien abrió todo y se vean que yo estoy orando. Porque era un hombre valiente que no negaba la fe, que oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre que estudiaba la profecía, porque él dice, yo estudié la profecía de Jeremías y me di cuenta que Dios dijo por medio de Jeremías que el castigo iba a ser por 70 años. Señor, cumpla lo que dijo y devuélvanos a Jerusalén. Daniel se convirtió en el hombre más rico de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El avivamiento trae prosperidad. Amén. Pero Daniel no fue a Jerusalén. Daniel mandó todo su dinero para reconstruir el templo. Y terminó sus días en Babilonia, porque él era el rector de la universidad. Y él ministraba miles de personas que tenían liderazgo, que aprendían de él en la Universidad de Babilonia. Daniel introdujo la clase de Biblia en Babilonia, en la universidad, aunque usted no lo crea. Emperadores se volvieron misioneros, porque este hombre llegó y les dijo, usted tuvo un sueño y lo que soñó fue esto. Porque Daniel era un hombre que hablaba con Dios todos los días y le podía decir a Dios, Dios, revéleme qué fue lo que soñó Nabucodonosor. Y Dios le reveló. Y Daniel llegó y le dijo, Nabucodonosor, Dios, el único Dios que existe, me reveló el sueño y es este. Y eso convirtió a Nabucodonosor. Un solo hombre es suficiente en manos de Dios para alcanzar el mundo. Un hombre como Pablo fue suficiente para alcanzar el mundo de su época. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre como Daniel fue suficiente para que 4 emperadores se convirtieran y mandaran mensajeros a todo el imperio, diciendo que todos honren y adoren al Dios de Daniel, porque es el único Dios verdadero. Esto es lo que Dios quiere hablar por medio de Sofonías. Ya con Israel ya no hay trato, se posterga. Ahora el trato es personal. Cualquier judío que quiera, venga a mí. Cualquier gentil que quiera, venga a mí. Pero venga de corazón. Ya no quiero gente que está en esa bailadera, babeando por los asirios. Se le caían las babas por los asirios. Las mujeres veían un asirio y se desmayaban. Los hombres veían un asirio y decían, ay, qué guapo. Se confunden. Los hombres tenían templo ya. Hay una confusión porque la salud, la hermosura del cuerpo atrae. No es que eso es una gloria. Un día nosotros vamos a tener el cuerpo perfecto, pero todavía no. Ni lo sueño. ¿Verdad? Hasta que Cristo nos dé su santidad. Ahí vamos a tener la perfección que usted desea, pero que ahora no va a tener. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias por su palabra que habló por medio de Sofonías, hablando a cada corazón. El trato no tiene que ver con el vecino, es personal. Le ruego, Señor, que el Espíritu Santo le ayude a cada uno de mis hermanos y a mí mismo para que nuestro corazón resuelva si vamos a servir a Jehová, a Jesucristo, su enviado, o si vamos a servir a Baal
y a los otros dioses que racionalmente no tienen capacidad de oír, teniendo oídos, y no ven, teniendo ojos. Son ídolos, muertos, mudos. Ayúdenos, Señor, a razonar bien, como razonaba Daniel, que no se dejó impresionar por el brillo de Babilonia, ni se dejó impresionar por el poder del emperador, ni se dejó impresionar por su religión o su cultura. No se dejó impresionar por nada, porque Daniel y aquellos 4.600 eran hombres superiores, que tenían espíritu superior y una fe madura, una doctrina sana. Ayúdenos a ser maduros y a mantener avivamiento, porque Daniel, gracias al avivamiento del rey Ezequías, mantuvo avivamiento. Él fue influido por aquella corriente que se movió, aquel río, donde el Espíritu Santo se iba moviendo de corazón a corazón. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo les dé vida, y que esa vida refleje en un rechazo al pecado, en una ruptura con ataduras y con ligaduras, y en poder para rechazar a los demonios y sus tentaciones, en poder, y también que las bendiciones que llegaron por el avivamiento vengan sobre nosotros, especialmente, Señor, esa bendición de tener progreso, y esa bendición de comprender mejor la Escritura, y esa bendición que tenía Daniel, que era un hombre que estaba en culto permanente. Ayúdenos, Señor, para que nuestro corazón esté como el corazón de Pablo, orando sin cesar, o como el corazón de Daniel, que era un hombre que estaba en culto permanente y se notaba. Ayúdenos, Señor, para que nosotros podamos tener un poco de esa promesa que usted hizo por Sofonías, un poco de esa vida espiritual que esos 144,000 judíos van a enseñar, asombrando al mundo en medio de los peores días. Ayúdenos, Señor, a entender los tiempos y a entender lo que usted es, y su gran compasión, su amor, su misericordia con Israel, con Judá y con la iglesia, su pueblo. Ayúdenos, Señor, para que entendamos que usted puede coger un hombre como Pedro o cualquier Galileo y convertirlo en un gran líder que pase a la historia y que haga grandes cosas, o un hombre como Pablo y convertirlo en un hombre extraordinario, un hombre espiritual. Ayúdenos, Señor, a entender que usted puede hacer que las piedras hablen y prediquen, porque usted es Dios y todo lo puede. Y ayúdenos a no envidiar lo que los impíos tienen. Ayúdenos a razonar bien para que nosotros veamos que lo que los impíos tienen lo han recibido de su mano, y los está probando a ellos como a nosotros, porque si con esas bendiciones ellos no lo buscan, irán al infierno. Pero ayúdenos, Señor, para que eso no nos afecte como afectó a su pueblo de Judá, que ellos babiaban por los asirios. Ayúdenos a tener el corazón que tenía Daniel y esos 4.600 que estaban en Babilonia, que triunfaron, tuvieron éxito, ganaron almas, hicieron sinagogas y reunieron recursos para reconstruir Jerusalén, para reconstruir el templo y los muros. Bendiga, Señor, al pueblo de Israel y cúmplale lo que le ha prometido, y bendiga a la iglesia, especialmente esta iglesia local, Bautista, Palabra de Vida, en el nombre de Jesucristo. Amén.